Listo, bueno. Bueno, pues le reitero, muy buenos días. Vamos a continuar. Estamos viendo pues el tema de las contribuciones, ¿no? Ya hemos estado comentando algunos temas al respecto de las contribuciones que son muy importantes. En específico estuvimos viendo, bueno, pues que es una obligación, ¿verdad? Es por mandato constitucional. Ya vimos que es para el gasto público. Las contribuciones las crea el Congreso a nivel federal, a nivel estatal. Ya estuvimos viendo también que quien aplica las leyes tributarias, bueno, pues es en específico, el Poder Ejecutivo, es quien se encarga de cobrar las contribuciones, de que obligarnos, aún en contra de nuestra voluntad, a hacerlo. Tiene sus herramientas, tiene sus formas coactivas, se le denominan, es decir, aún en contra de la voluntad nuestra, puede ejercerlo. Entonces, el Ejecutivo, por medio de diferentes áreas, en este caso, ahora aduanas, pues va a ser una agencia aparte, tiene el IMSS, tiene el SAT, tiene el gobierno del estado, tiene el municipio que ejecutan sus facultades hacia los contribuyentes, hacia las personas que no quieren pagar sus impuestos. Y les decía yo, nosotros somos quienes de alguna manera tenemos que soportar esas facultades. Y si no estamos en regla, bueno, pues entonces vamos a tener que lidiar con esas consecuencias y las abogadas y abogados nos encargamos de defender esos casos. Por eso es tan importante el derecho fiscal, para que podamos nosotros defender a nuestros clientes, argumentar sobre pues las diferentes atribuciones que tiene la autoridad, impugnarlas y poderlas echar abajo. Entonces, esas facultades de la autoridad las hace por medio de las facultades de comprobación, que las estuvimos viendo la semana pasada. En específico, bueno, pues la autoridad puede ir a revisar o bien solicitar los documentos a una persona para revisarla, o en todo caso puede revisar electrónicamente sin que nos demos cuenta, puede ejercer sus atribuciones o sus facultades de comprobación. Y bueno, lo hace esencialmente por medio de una visita o bien desde sus oficinas. Desde sus oficinas puede ser que le llevemos la información o bien electrónicamente sin que nos avise, puede estar revisando a una persona físico-moral sin ningún problema. Esto ya lo comentamos la semana pasada. También tenemos en las actividades las autoridades aduaneras, que en este caso es la Agencia Nacional de Aduanas de México, que va a ser un organismo autónomo, independiente, que va a revisar todo lo que son las importaciones de mercancías, los vehículos de transporte, tanto públicos como privados, etc. También puede revisar en la vía pública, lo comentamos, sus revisiones electrónicas por medio de sistemas informáticos, las cuentas bancarias de las personas, puede congelar las cuentas, puede solicitar informes a otras autoridades, a instituciones de crédito, a todo tipo de personas puede solicitar información para saber nuestra situación fiscal. A la autoridad le interesa mucho esa situación fiscal. Vienen unas reformas que se van a presentar a partir de septiembre, las vamos a estar viendo. Hoy está apoyándoles para darles lo nuevo que va a venir para el 2022. Todo indica que va a haber un tipo semáforo, es decir, por las personas nos van a catalogar por semáforo, verde, amarillo, rojo. Si estamos en verde no nos van a molestar. Si estamos en amarillo, bueno, pues es probable, pero las que estén en rojo, esas sí seguritas. Entonces, así nos va a catalogar la autoridad por semáforo, es muy probable. Y entonces, si estamos en rojo, pues va a llegar una facultad de comprobación, se va a determinar un crédito. Una vez determinado, pues las personas lo pueden pagar, como lo vimos la semana pasada, les van a dar un plazo, o bien lo pueden impugnar. Cuando lo impugnan, es decir, que no estén de acuerdo con el crédito, pues nos llaman a nosotros para que les llevemos la asesoría, la defensa jurídica, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces, al concluir la revisión, determinan las contribuciones. Ya vimos que es un monto a pagar, más sus accesorios,
Para pagar, pues nos dan 30 días, que es la regla general, o el Instituto Mexicano del Seguro Social nos da 15 días. Estos mismos plazos son para presentar un recurso. Entonces son 30 días para un recurso fiscal, 15 días para presentar un recurso ante el IMSS, ¿sale? Lo voy a poner aquí, es importante. Entonces es el mismo plazo para presentar un recurso. O un juicio. Es el mismo plazo. Y aquí es el mismo plazo para el recurso. Para el juicio son 30 días. Son hábiles. Es decir, no cuentan ni sábados, ni domingos, ni días festivos. Ahí está, son hábiles. ¿Sí? Entonces, es el mismo plazo que tienen las personas para eso. Si no impugnamos, no pagamos, entonces la autoridad nos va a ejecutar, ¿sale? Es decir, nos va a formalizar su procedimiento de embargo. Eso es importante. Siempre antes de que me determinen, me van a dar una garantía de audiencia, lo comentamos, donde puedo presentar mis argumentos, ofrecer mis pruebas y solo se admiten pruebas documentales. Por aquí tengo un escrito, déjame ver si se lo ubico. Aquí está. Vamos a ver un escrito de garantía de audiencia. Este es un escrito que yo puedo presentar cuando me dan esa garantía. Le pongo asunto, garantía de audiencia, le pongo el número de expediente. Este lo saco del documento que me emite la autoridad. Le pongo mi nombre, le pongo el nombre de la autoridad, a quién se dirige. El cargo, mi nombre, quién soy. Normalmente es por derecho propio, salvo las personas morales, que es en representación de, o sea, es decir, ponen la empresa y luego el nombre de un particular como apoderado. Cuando es empresa, normalmente tenemos que acreditar la personalidad mediante el acta constitutiva o el poder. Si somos particulares, le pongo que la personalidad ya la tengo debidamente acreditada o reconocida ante la misma autoridad. Y manifiesto en términos del 8 constitucional y en ejercicio de la garantía de audiencia. El 8 habla de petición, derecho de petición, y en ejercicio de la garantía de audiencia del 14 constitucional. ¿Sí? Ante ustedes, con el debido respeto, comparezco para demostrar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y ya le pongo mis datos, RFC, domicilio fiscal, actividades. Aquí le agregamos el correo electrónico, ¿no? Dentro otros datos de identificación, pues entra también el correo electrónico. Eso es importante. En su caso, si es un patrón, es decir, si ese es el IMSS, pues va a requerir su registro patronal también. Le vamos a poner los antecedentes. Bueno, pues que se me realizó una auditoría por medio de una orden y expresaron un supuesto incumplimiento. Aquí lo puedo poner del cual no estoy de acuerdo. El siguiente, todo esto nosotros lo vamos a redactar. Bueno, ustedes lo van a redactar en su momento o la persona que está asesorando al contribuyente. Y pues aquí ya redacto los argumentos, que son la premisa mayor, la premisa menor y las conclusiones. La premisa mayor, pues, ¿qué es lo que dice la autoridad? La premisa menor, bueno, la premisa mayor puede ser la ley, el reglamento, el artículo. La premisa menor, el acto de autoridad que me está afectando. Y las conclusiones es por qué no me deben de afectar o por qué no me debe hacer la autoridad absolutamente nada. Entonces esos serían mis argumentos. Esto, para poderlo redactar, tienen que leer mucha legislación, doctrina y jurisprudencia desde ahorita ya, para que tengan el lenguaje, el léxico jurídico, la habilidad de redactar textos jurídicos,
para que puedan hacer muchos argumentos aquí. Aquí le puse, por ejemplo, primero, segundo, pero pueden ser más. Es muy importante en esta materia y en todas, hay un principio que es el que afirma tiene que probar. Entonces tenemos que adjuntar las pruebas. En civil, eso nos puede servir. En civil, por cada hecho, es una prueba, ¿sale? Así es en civil. Aquí no ocupamos mucho ese principio, pero también nos puede servir. Entonces, por cada argumento que ustedes lleguen a redactar, pues deben de tener una prueba. Y normalmente son documentos privados, es decir, elaborados por particulares, o bien públicos, redactados o elaborados por autoridades o fedatarios públicos. Y esos van a ser mis medios de prueba. Este escrito, cuando el cliente no tiene medios de prueba, normalmente no lo presentamos. Si no lo presentamos, pues perdemos el derecho y continúan las etapas correspondientes. Entonces, este es muy importante, este escrito, ya que es la primera etapa en donde yo puedo probar mi inocencia fiscal. Y es ante la misma autoridad, no necesito ir a un juicio. Y le agregamos la prueba presuncional, es decir, lo que presumirá la autoridad en base al derecho, en base a los hechos, en base a todo lo que está en el expediente. Esa sería la instrumental de actuaciones, ¿sale? Todo lo que se desprende del expediente. Son dos pruebas también que agregamos. Y por último, lo que se pide, ¿sí? Y bueno, pues se meten acreditando el cumplimiento, librar a mi persona de cualquier responsabilidad fiscal, el protesto, bueno, y la fecha, que en este caso, bueno, pues estamos ya en agosto, ¿verdad? Agosto 2021 y el nombre de la persona o del contribuyente. En materia fiscal no se admite la gestión de negocios. Es decir, quien promueva debe ser el contribuyente o un representante que tenga un poder, ¿sale? O bien una carta poder ante dos testigos y ratificada ante la autoridad. Eso normalmente no lo hacemos, así es que pueden llevar un poder. O bien hacerlo a nombre del contribuyente. En materia fiscal, para litigar o para llevar asuntos fiscales, no se requiere título o cédula de licenciada o licenciado en Derecho para hacer estas cosas, para hacer estas actividades. Incluso en el juicio contencioso tampoco. No me voy a ostentar como abogado o como abogada, pero sí voy a ponerme como para oír y recibir notificaciones, para consultar el expediente. A diferencia de otras materias como en laboral, como en penal, que sí me piden que acredite ser licenciado o licenciada en Derecho. También en agrario, en Derecho agrario también se requiere acreditar licenciado en Derecho, pero aquí no, ¿sí? Aquí no es necesario. Es decir, si ustedes no se han titulado, ya pueden llevar desde ahorita estos asuntos sin ningún problema. Es decir, incluso aunque no hayan terminado la carrera, hay muchos contadores y contadoras que hacen estos procedimientos, no son licenciadas ni licenciados en Derecho. ¿Sale? ¿Alguna duda? Ok, bueno, les comparto el material con mucho gusto. Entonces, esa es mi garantía de audiencia, solo pruebas documentales. ¿Sale? Entonces, si no cumplo, pues me van a embargar. ¿Sale? Si no cumplo, ya vimos la sesión anterior que hay diferentes tipos de embargos en materia fiscal. Hay uno provisional, hay uno definitivo y hay otro por la fuerza, ¿sale? El provisional es, pues tengo alguna irregularidad mientras la aclaro. No pasa a ser definitivo, por ejemplo, a alguien que tenga recursos de procedencia ilícita, le embargan, ¿sí? El definitivo, ese es cuando no aclaro, cuando no pago, ¿sale? Y el definitivo se hace normalmente por medio de la fuerza. Y en fiscal tenemos dos. Tenemos el PAE y tenemos el PAMA. Lo vimos la semana pasada. El PAE y el PAMA pues son dos procedimientos muy importantes que utiliza la autoridad para cobrar sus adeudos, forzarnos a pagar, porque no lo quisimos hacer durante el tiempo que se nos dio. Tampoco lo aclaramos en la garantía de audiencia, no aclaramos ese
pues sí, ese faltante de pago de impuestos o esa incongruencia fiscal o, la, o el incumplimiento de las obligaciones, no lo aclaramos, entonces pues ya la autoridad lo va a ejecutar. El PAES en materia de impuestos, el PAMA es en materia de impuestos a comercio exterior. Esa sería una de las principales diferencias. Aquí está, también en aportaciones de seguridad social, es decir, en cuestiones relacionadas con el IMSS. A esto se relaciona mucho con el derecho laboral. En el derecho laboral surge la relación patrón y trabajador. Cuando surge esa relación patrón-trabajador, pues se crea la obligación de darle seguridad social. Entonces, al no darle la seguridad social, pues se convierte en un crédito fiscal. Es decir, yo contrato a alguien nada más así, no le doy sus prestaciones. Entonces el Estado, que es quien cumple con esa obligación de brindar la seguridad social, ¿sí? Tiene el derecho de exigirle al patrón un pago que se llama crédito fiscal, a pesar de que no se enferme el trabajador, ¿eh? O sea, a pesar de que no le pase nada, de todos modos ese seguro se tiene que pagar. Es como el de los vehículos, ¿no? Pues si no he chocado, ¿para qué pago el seguro? Pues es igual, es para en el caso de que choques. Entonces, lo mismo pasa con el IMSS. De entrada, siempre se tiene que pagar el seguro, que el trabajador o trabajadora esté sano o sana y no haya pasado absolutamente nada. Entonces, también en materia del IMSS se convierte en un crédito fiscal y se ejecuta por medio del PAE. Y está regulado el PAE en el Código Fiscal de la Federación. En otra oportunidad lo vamos a ver un poquito más a detalle, les comentaba yo. Y tenemos el PAMA, ¿sí? El PAMA que es en materia aduanera, es el mismo procedimiento en algunos casos, pero eh, la diferencia estriba en que pues detectan una mercancía de procedencia extranjera que no pagó contribuciones, es decir, impuestos a comercio exterior. Se levanta en ese momento un acta, se embarga, se le da al contribuyente su garantía de audiencia y si no acredita, el embargo se convierte en definitivo. El ejemplo muy, muy frecuente son los vehículos de procedencia extranjera, ¿no? Trae un vehículo una persona de procedencia extranjera, se gira una orden para revisarlo, se detecta la irregularidad, se levanta un acta, en esa acta se embarga, se le dan su garantía de audiencia, no lo acredita, el vehículo pasa a propiedad del Estado y después se le emite un crédito fiscal también al contribuyente, una multa incluso, que tiene que pagar. Si no la paga, pues le van a ejecutar esas cantidades por medio del PAE. Actualmente el gobierno federal trae el proyecto de todo lo que embargue, es decir, todo lo que quite a las personas por concepto de mercancías de comercio exterior que no pagaron contribuciones. El gobierno trae el proyecto de donárselas, regalárselas a los pueblos o a las personas más necesitadas. Entonces, por ejemplo, si por medio de un PAMA embargan un camión lleno de ropa, el gobierno tiene el proyecto de írselo a regalar a las personas más necesitadas, toda esa mercancía que se embargó. Todavía está el proyecto, todavía no están las normas concretas específicas de su operación, pero esa es la idea del presidente. Hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. No sabemos si se vaya a materializar, es decir, si vaya a hacerse realidad, pero está el proyecto por parte del gobierno federal y es muy probable que eso pudiera llegar a ocurrir. ¿Vale? Es mucho lo que se embarga. Se dice que las bodegas donde los guardan, todo eso que se embarga, pagan millones de pesos de renta por tener ahí almacenados esos productos. Entonces ya no los quieren tener almacenados, en cuanto se embarguen, se los pretenden regalar a las personas más necesitadas. Reitero, todavía no está bien materializado, pero es un proyecto que trae el gobierno federal. Y bueno, pues hasta ahí es lo que vimos la sesión anterior. Recordarles siempre que
que pues hay una ley, ¿sí? Es decir, que las contribuciones se pagan por ley. La ley son muchas normas, cada artículo es una norma, a veces en un artículo hay varias normas que nos indican la conducta, ¿no? Y en este caso, pues es una conducta fiscal la que nos exige el Estado. Si nosotros no la cumplimos, pues viene lo que comentamos, la consecuencia, que es que la autoridad no revise y nos ejecute ya sea un PAE o un PAMA una vez concluidos los procedimientos correspondientes. Y lo que muchas personas desafortunadamente hacen o caen es en el que ignoran todo esto, son ignorantes del derecho, a pesar de que está en internet, lo pueden consultar, pero prefieren leer otras cosas, ¿no? A veces cosas de diversión, temas de diversión. Entonces la ignorancia de estos temas fiscales pues no nos exime jamás de que tengamos que cumplir con esas obligaciones fiscales, ¿sabes? Eso es muy importante. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? ¿No? Bueno, cuando gusten me pueden interrumpir. Y bueno, pues tiene que ser en moneda nacional. Solamente aceptan mercancías cuando se trate de embargos, ¿sí? Solamente embargos. Pero de ahí en más los impuestos se pagan en dinero, en peso, la moneda mexicana. El mayor impuesto que se paga, pues es el impuesto sobre la renta. Las empresas son las que más tributan en México. Y es para el gasto público, ya lo quedamos. Y está regulado en el artículo 31, fracción cuarta, que nos dice que debemos pagar impuestos de manera proporcional, es decir, en atención a una proporción a nuestros ingresos, todas las personas, de acuerdo a las leyes, a la federación, a los estados y a los municipios. Ahorita la federación le recortó mucho presupuesto a los municipios y los municipios ya están planeando crear otros gravámenes o aumentarlos porque ya no les está alcanzando para lo esencial, que es la seguridad pública. Entonces está ese proyecto a nivel municipal. Ya comentamos la ignorancia de estas disposiciones, pues no nos va a eximir. Y una vez creada la ley tributaria, se publica en el Diario Oficial de la Federación por medio de un proceso legislativo que implica una iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley ya a partir de septiembre se empieza a trabajar, se empieza a discutir en el Congreso para después aprobarse. Normalmente se aprueba en noviembre o en diciembre. Se aprueba la reforma fiscal para 2022 en este caso y la trabaja la Secretaría de Hacienda con visto bueno del Poder Ejecutivo y se presenta al Congreso para que el Congreso, la Cámara de Diputados, la apruebe. El Ejecutivo ya una vez que está terminada la puede sancionar, es decir, la puede vetar o la manda a publicar. Entonces los dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, intervienen en la creación de las leyes fiscales y el Poder Judicial resuelve los conflictos entre los particulares contribuyentes y el Estado, cuando el Estado pretende cobrar las contribuciones, ¿sale? Antes de que una iniciativa pase al Pleno, siempre la analizan las comisiones. Entonces, a partir de septiembre, las comisiones son las que van a estar trabajando en, en analizar la reforma fiscal que presente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal 2022, antes de pasar al Pleno. El Pleno, ustedes lo pueden ver, hay un canal en el cable, hay un canal en donde está el Congreso y las sesiones. A veces es muy entretenido estarlos viendo, a veces a mí sí me gusta ver lo que están haciendo ahí. A veces salen con cada cosa, ¿verdad? Tanto positiva como negativa. Y pues cuando tengan oportunidad, vean ese canal y ahí van a estar discutiendo todos los temas de la reforma fiscal para el año 2022. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente temática. Vamos a ver el contribuyente, vamos a ver esta parte y a la siguiente vamos a hacer una autoevaluación para
confirmar los conocimientos y la contestaremos la siguiente sesión. Entonces vamos a ver quién es el contribuyente, ¿no? El contribuyente, pues de entrada sí les quiero comentar que pues son todas aquellas personas físicas y morales. Dentro de las morales, pues entra el Estado, es decir, también el Estado paga contribuciones, aunque ustedes no lo crean. Sí, también está obligado o obligada. Lo hace por medio de sus áreas de contabilidad. Todas las dependencias tienen un área de finanzas, un área contable, y esa área se encarga de cumplir con el pago de las contribuciones correspondientes. Entonces, contribuyentes, pues somos todos, reitero, incluso el mismo Estado, incluso las personas extranjeras, como ahorita lo vamos a comentar, ¿sí? Entonces, pues el contribuyente tiene que pagar los impuestos, lo hace por medio de un CP. Entonces, las contribuciones directamente casi nosotros normalmente no lo hacemos. Necesitamos un contador público. Ese contador público es el que nos va a llevar toda la situación fiscal, toda la parte del pago. Nosotros, los asesores o asesoras fiscales, abogados o abogadas, intervenimos a partir del incumplimiento, es decir, a partir de que el contribuyente no pagó sus impuestos o que el contador público se equivocó y lo hizo mal. Entonces, a partir de ese momento, nosotros intervenimos. Entonces, los impuestos los calculan esos CP y a veces ni los CP porque hay aplicaciones, hay programas de cómputo que se les agregan ciertos datos y solitos generan el resultado. ¿Sí? Esto es muy importante que lo consideremos. Y los impuestos al comercio exterior los pagan o los determinan, los licenciados en negocios internacionales y los licenciados en relaciones o los licenciados en relaciones internacionales. Lógicamente los va a pagar quienes traigan las mercancías del extranjero a México. Tanto el CP como los licenciados en negocios o relaciones internacionales pueden llegar a ser responsables solidarios de las personas que no pagan sus impuestos. Se les tiene que acreditar esa irresponsabilidad para poder proceder en contra de ellos, ¿sale? Pero sí pueden llegar a ser responsables solidarios, es decir, el fisco también los va a poder sancionar por no cumplir con sus obligaciones como asesores o asesoras de un contribuyente. Entonces son estos dos profesionistas los que nos apoyan. Cuando llevo un juicio fiscal, un juicio contencioso, agrego prueba pericial para acreditar la inocencia del contribuyente, agrego prueba pericial contable o una prueba pericial en materia de determinación de impuestos a comercio exterior. Entonces estos profesionistas a mí me apoyan en un juicio, ¿sí? Ellos revisan la información, revisan la documentación y emiten su dictamen para determinar si un cliente o un contribuyente es o no responsable del pago de sus contribuciones. ¿Sí? Entonces eso es importante también que lo lleguen a considerar. Entonces, el contribuyente es quien tiene la obligación de pagar. Los impuestos los determinan estos profesionistas que comentamos. Ellos le dicen al cliente, ¿sabe qué, cliente? Usted tiene que pagar este mes tanto. O ¿sabe qué, cliente? Esta mercancía que usted trae del extranjero tiene que pagar estos impuestos al comercio exterior. Muchas personas no contratan a estos profesionistas y es donde vienen después las consecuencias. Y a veces pensamos que es muy caro. Estos profesionistas cobran de acuerdo a las cantidades de ingresos que tiene un contribuyente. Si un contribuyente no tiene muchos ingresos, pues les pueden cobrar una cantidad baja por nada más por estarles calculando sus contribuciones de manera mensual. Entonces sí es importante que pues todas las personas los tuvieran, ¿no? Todas las personas tuvieran a un asesor o asesora y no caer en incumplimiento. Pero es al revés. La mayoría de las personas no tiene un asesor o asesora y no pagan sus contribuciones. Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos como fiscalistas para impugnar esos créditos o esas cantidades que una persona ha dejado de cubrir más las multas, ¿sale? Entonces, ese es el contribuyente, ¿no?
Vamos a ver a quién se le llama así. Es una persona, como lo comentamos, es física. En física es un particular, le denominamos también. Puede ser un asalariado o asalariada. De entrada, todos tenemos que pagar impuestos, ¿sale? No importa lo que nos dediquemos. Esa es una regla fundamental. Las disposiciones fiscales no eximen, no dicen, tú no, tú tampoco. En general, todos, ¿sale? Entonces, sí va a haber personas exentas, por ejemplo, los agricultores, las fundaciones que se dedican a asistencia pública, beneficencia. Sí va a haber algunos sectores, por ejemplo, todos los que se dedican al campo, a la ganadería, silvicultura, pesca, todo el sector primario. Y asociaciones, ¿no? Como las religiosas, como estas que se dedican a ayudar a niños enfermos, niñas enfermas, eso no, ¿sale? Pero de ahí en más todos, todas y todos. Entonces un asalariado también paga sus contribuciones, nada más que el asalariado o asalariada de entrada no ocupa un CP. Sí debería, pero bueno, no es tan importante como en otros, como para otras personas. ¿Por qué? Porque los asalariados, pues el patrón es el que retiene los impuestos y los paga, ¿sale? Entonces, prácticamente quien calcula en los asalariados, pues es el patrón. Él es el que dice, pues te pagué tanto, te voy a quitar tanto de impuestos, ¿sale? Y el asalariado, pues es su única obligación, por así decirlo, es inscribirse. Es inscribirse, es su única obligación. Sí les recomiendo pues tener habilitado el buzón tributario. El buzón tributario pues, es como un apartado en la página del SAT en donde puedes recibir notificaciones de la autoridad. Entonces sí les recomendamos que de todos modos tengan un asesor o asesora para que les auxilie, porque los asalariados siempre se quejan, dicen, o asalariadas dicen, es que yo pago muchos impuestos. De entrada sí, pero te los pueden regresar. Cada año te pueden regresar todo lo que pagaste de impuestos. ¿Por qué? Porque puedes deducir tus gastos. Es decir, te pueden regresar el dinero que gastaste, pero solo en unos conceptos. No te van a regresar todo. Entonces, un asalariado o asalariada puede deducir gastos médicos, dentales, hospitalarios, análisis clínicos, todo lo que tenga que ver con un gasto médico. Incluso algunas personas que pueden decir que yo tengo sobrepeso, también nutriólogos, nutriólogas. Y algunas personas dicen, es que yo estoy medio mal de la cabeza, me dicen que estoy bien loco, o tengo un problema psicológico. También podemos deducir los gastos de psicología, de dentales también. A veces no queremos gastar en eso, pero de todos modos el Estado nos va a regresar ese dinero. Si no gastamos en eso, el Estado se queda con nuestro dinero. También podemos deducir, es decir, nos va a devolver lo que gastemos en servicios funerarios, en colegiaturas de los menores de edad, bueno, hasta prepa, es decir, primaria, secundaria, prepa, no nuestra, sino de nuestros hijos, hijas, si es que tienen, ¿verdad? Las colegiaturas. Los asalariados no pueden deducir las colegiaturas, por ejemplo, que pagan en las universidades, no pueden, pero las de sus hijos o hijas sí lo pueden hacer. Un crédito por vivienda, los intereses también, los intereses que se paguen por un crédito, los pueden deducir. Seguros médicos, ¿sale? Estos son los principales conceptos que podemos hacer. Otros seguros, o sea, no nada más seguros, eh, no nada más médicos de otro tipo, seguros en general, ¿no? Un gasto por un seguro también puede ser deducido. Pero principalmente, bueno, pues seguros de gastos médicos, que es importante, pues conviene y convendría pagarlo. Ahorita están muy caros por lo de COVID,
Están muy caros los seguros de gastos médicos, pero esos son los gastos. Entonces, si a mí como asalariado me quitan 600 pesos, por ejemplo, quincenales, estamos hablando de 1,200 al mes, y entonces se tendrían que gastar, para que se den una idea, otros 1,200 al mes en algunos de estos conceptos, para que después, en el año siguiente, les regresen ese dinero. Es decir, les van a regresar pues todo lo que se gastaron en esas cantidades. Los asalariados no hacen estos gastos porque a veces ganan muy poquito, o no les alcanza, ¿verdad? A veces no les alcanza por lo que ganan y por eso pues todavía no gastan en eso. Entonces van al IMSS, ¿no? Van a instituciones de gobierno. Pero, por ejemplo, podrían ir a instituciones privadas a servicios médicos y todas esas cantidades se las devolverían, ¿no? Entonces esto es muy importante, es muy interesante que lo consideren. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, si te quitan 20,000 pesos al año y tienes comprobantes de gastos de 10,000, entonces te van a devolver 10,000 pesos, ¿sale? Entonces, esto es importante. Y si no metes estos gastos, pues el Estado se queda con tu dinero, si no te lo devuelve. Entonces, si no te lo quiere regresar aún así, es tu derecho. Es decir, te retienen 20,000, tienes comprobantes de 10,000, le dices al Estado, regrésame mi dinero, por favor, no te lo quiere regresar, pues entonces ya nosotros intervenimos como abogadas y abogados y podemos presentar un recurso, ¿sí? O bien un juicio contencioso. Entonces, dentro de nuestras funciones como asesores o asesoras son impugnar el acto fiscal de la autoridad, que consiste en negarnos la devolución de las contribuciones que tenemos derecho a obtener porque pagamos de más o pagamos impuestos de más, ¿sale? Entonces es otro de mis funciones. Me contratan también pues para esas devoluciones. Aquí les puse un monto bajito, pero por ejemplo me han contratado para solicitar la devolución de 800,000 pesos, por ejemplo. Y ya de 800,000 pesos, que es una empresa, ¿verdad? Pues les cobramos pues es variado dependiendo de los ingresos de la empresa, pero supongamos que si la empresa quiere que le devolvamos, que le regresen esos 800,000 pesos, pues nos va a pagar del 10 al 30%. Entonces, si fuera el 10%, pues por lo menos me pagarían como 80,000 pesos por litigar ese asunto de la devolución de impuestos. Entonces, díganme si es importante o no conocer y dominar la materia fiscal. Pues claro que sí, porque eso me va a permitir obtener ingresos cuando yo lleve un asunto de esta naturaleza. No solo impugno los créditos, sino también impugno las negativas de devolución de la autoridad hacia los contribuyentes. Para que tengas la devolución debes tener todo en regla. Eso es importante, ¿sale? Y siempre haber pagado con tarjeta de crédito, de débito o transferencia. Eso es muy importante. No puedo pagar en efectivo los gastos que puse, que están ahí en el listado anterior, ¿sale? Tiene que ser con un medio electrónico. A mi nombre, no puedo decir, pues pago con la tarjeta de mi tía, no, no. Tiene que ser tu cuenta, tiene que reflejarse en el estado de cuenta bancario. Eso es muy importante, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en este caso es algo interesante para que lo reflexionen, lo piensen tantito y noten cómo estos casos pueden ocurrir frecuentemente. Entonces, una persona física, es decir, yo, ¿no? Por ejemplo, paso por una librería y veo que hay unas cajas afuera de la librería y le pregunto al dueño, oiga, estas cajas, ¿por qué las tiene aquí afuera de la librería? ¿Qué va a hacer con ellas? Pues tiene muchas, las va, o nada más están estorbando, o ¿qué va a pasar con estas cajas? Él dice, bueno, son libros que no se vendieron y se van a destruir, son 500 libros.
Y tú les dices, ¿y por qué no me los vende? O me los regala. Pues si los va a destruir, pues regálemelos, ¿no? Sale, regáleme los libros. Yo me encargo de tirarlos o a ver qué hago con ellos. Y te dice, está bien, sí, te los regalo, ¿no? Entonces, normalmente los vende, ¿verdad? Su, su precio normal, pues son más caros, ¿no? Pero los vende en 120 pesos. Te digo, bueno, te los vendo en 120 pesos, es lo que costaría cada libro. Pues yo le voy a perder mucho porque pues cada uno pensaba ganarle 400 pesos. Y pues los estuve rematando en 120, nadie los quiso, sale nadie y aquí nada más ya me estorban. Pues yo normalmente pues voy a perder en cada libro unos 400 pesos, o sea, no me los aceptaron ni en 120, ni en 400. Me hubiera gustado venderlos en 120, pero pues no lo pude hacer, ¿sale? Y pues mejor los voy a destruir. Por destruirlos, pues voy a pagar, ¿verdad? A lo mejor voy a pagar porque se los lleven, porque los destruyan. Entonces me voy a gastar a lo mejor 2,000 pesos, ¿vale? En que los destruyan. Y pues sí me van a dar una factura, pero pues me voy a gastar 2,000, entonces no me conviene, no los pude vender. Sí le perdí, pero voy a gastar más en venderlos. Entonces, ok, este, te los vendo, ¿sale? Y la persona salaria dice, bueno, pues qué bueno que me dices eso. Sí, te los compro, dame 1,000 pesos por ellos. Y ya con eso me doy por bien servido, porque pues realmente ya los iba a destruir y yo iba a pagar por destruir los 2,000 pesos. Porque le iba a pagar a alguien que se los llevara, que los destruyera y que me diera una factura. Ok, entonces, pues te los compro en 1,000 pesos. Ya, le da los 1,000 pesos en efectivo. Ahí quedamos bueno, pues de entrada tendría que ser una transferencia electrónica, pago con tarjetas o cosas por el estilo, ¿no? Pero aquí no decidieron en efectivo. Sí se pueden las operaciones en efectivo hasta menos de 2,000 pesos, ¿sale? Entonces se los compra en efectivo, el dueño acepta. Ok, dame los 1,000, llévate las cajas con los 500 libros. Y esta persona física abre una cuenta en Mercado Libre con dos amigos y se ponen a ofrecer los libros en Mercado Libre, los 500, ¿sale? Y tienen precios variados entre 120 pesos, 200 pesos, en lo que los iba a vender el otro señor, ¿sí? Así baratos. Entonces, pues aquí hay muchas consecuencias fiscales. Hay muchas consecuencias fiscales. Estas personas que aperturan una cuenta en Mercado Libre con amigos tienen que darse de alta, son asalariados, quedamos, ¿verdad? De entrada, tienen que darse de alta, ampliar su régimen. Y ya no solo serían asalariados, tendrían que inscribirse como actividades electrónicas. En lo particular, pues una persona de ellas o tendrían que crear una sociedad, ir constituirla, ¿sí? Ante notario para que puedan operar las tres personas. En este caso, pues solo una se dio de alta en la cuenta de Mercado Libre y pues tiene que cumplir con sus obligaciones. En la práctica, pues siguió como asalariado o asalariada. Si la autoridad lo detecta, no lo ha detectado, le va a fincar un crédito fiscal porque está rebasando sus actividades. Entonces, si un asalariado o asalariada aumenta sus actividades, tiene que darse de alta como actividades electrónicas y entonces ahora sí tiene que llevar su contabilidad y presentar declaraciones. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa también muchos asalariados o asalariadas en sus ratos libres hacen otras actividades, entonces tienen que ampliarlas,
¿sale? Por cada libro que venda, para esta persona representa un ingreso que tiene que expedir comprobante fiscal y tiene que llevar contabilidad y presentar declaraciones. La evasión en estas páginas de Mercado Libre, Facebook u otras es muy grande, porque en la práctica normalmente nada más abren la cuenta y empiezan a vender productos, ¿sale? Conozco personas que incluso venden animales, ¿verdad? También eh, especies raras, incluso hay personas que venden peces, los mandan por paquetería, o sea, muchísima actividad ahí en Mercado Libre. Aquí en México, por lo menos en otros países hay otras marcas, ¿sí? Y casi siempre evaden el pago de contribuciones. Y muchos de ellos o de ellas llegan a ser asalariados o asalariadas porque sus ingresos en ocasiones no les alcanzan a cubrir sus gastos, entonces buscan actividades de este tipo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier ingreso de un asalariado o asalariada que incremente su patrimonio, su dinero, tiene que estar dado de alta, presentar declaraciones y expedir, perdón, comprobantes fiscales por internet. ¿Sale? Tenemos otras personas que son los profesionistas, en donde nosotros caemos, abogados o abogadas. Estas profesionistas requieren una cédula, ¿sí? Para poder operar. Y normalmente pagan impuestos federales, pagan impuestos estatales, ¿sale? Los asalariados solamente pagan impuestos federales, ¿sale? Pero los profesionistas pagan federal y estatal. Tenemos los que no necesitan cédula, panaderos, zapateros, todas las personas que no necesitan cédula, ¿sí? No requieren cédula profesional. Ellos pagan, en este caso, impuestos federales, ¿sí? Tenemos socios de empresas que pagan sus impuestos federales, pueden llegar a pagar estatales si son profesionistas. Tenemos asimilados, que son los docentes de instituciones públicas o privadas. Tenemos actividades electrónicas, ya lo comentamos, ventas por internet, ¿sí? Que esta es una nueva modalidad. Entonces, todas las personas que vendan por internet deben darse de alta como actividades electrónicas. Esto es muy importante que lo consideren. En la práctica no lo hacen, ¿sí? Entonces, en la práctica, pues se ocasiona mucho perjuicio al fisco por esa situación, ¿sale? Y tenemos de las empresas, tenemos las del régimen general, son las que más pagan, son las sociedades anónimas, son todas las de la Ley General de Sociedades Mercantiles específicamente. Tenemos las asociaciones civiles que tienen disminuida su carga tributaria, escuelas, templos, profesionistas, beneficencias públicas, ¿sí? Que tienen, aquí me marca un error de ortografía, bueno, ahorita lo corrijo. Son personas que tienen pues fines positivos, ¿no? En la sociedad. Tenemos al sector primario que les dije que no pagan, agricultura, pesca, son los que se dedican a obtener recursos naturales, animales, plantas, ¿sí? Tenemos a las empresas nacionales, a las extranjeras, tenemos a particulares nacionales o extranjeros, todos los que sean extranjeros o nacionales, si obtienen ingresos en México, tienen que cumplir con las obligaciones fiscales, ¿sale? Y entonces todas las personas están sujetas al pago, todos, ¿sale? No hay excepción, no hay excepción, todas las personas lo deben cumplir. Cuando obtengan ingresos, si tú obtienes 5 pesos, tienes que declararlos y tienes que pagar contribuciones, ¿sale? Y ejemplo, recibo 60,000, debo estar inscrito, eso es lo principal, ¿sale? Tengo que sacar una cita para que me inscriban, esto es importante. Debo expedir un CFDI por esos 60,000, debo llevar una contabilidad, yo le puse 60,000, pero desde un peso, ¿sale? Debo llevar contabilidad, debo presentar mis declaraciones y debo pagar impuestos. Entonces ya sabrán, de aquí en adelante, a quien ustedes vean que recibe un peso
por alguna actividad, ¿sí? Una actividad productiva, y no esté expidiendo un CFDI, no esté inscrito, pues ya está incumpliendo con las obligaciones, ¿sale? Y a lo mejor no los paga, eso es lo más común, ¿sí? Y vienen las consecuencias. Probablemente que ya lo vimos, ¿no? También las personas que traigan mercancías del extranjero también tienen que pagarlo, están regulados por la ley aduanera, y si no lo hacen se les ejecuta el PAMA, que ya comentamos hace un rato. Y siempre quien traiga mercancías del extranjero debe tener un pedimento, así se le llama, además de la factura o comprobante fiscal, requiere un pedimento de importación. Este pedimento los elaboran los licenciados en negocios internacionales o relaciones internacionales, que el Estado les da un permiso para actuar como agentes aduanales. Entonces lo elabora el agente aduanal y es la prueba en una garantía de audiencia, que hablamos hace rato de la garantía de audiencia, es la prueba de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Quien ya pagó, ahora sí, ya pagaste los impuestos, ahora sí los puedes vender. Entonces, una persona, por ejemplo, del tianguis que no pagó los impuestos de importación, no puede vender esos productos, ni los puede tener en propiedad o posesión. Siempre quien venda productos o servicios tiene que entregar una factura. Entonces, en el caso de los libros, por ejemplo, si yo vendo un libro, tengo que expedir un comprobante. Esa es una regla fundamental. Puede ser por un libro o por todos los libros que haya vendido. ¿Sale? ¿Y quién más está sujeto al pago? Pues cualquier otra persona que obtenga ingresos por alguna actividad productiva. Ya lo habíamos comentado. Espero que con esto pues puedan dar cuenta que la evasión es bastante, porque hay muchas personas que no. Se me ocurre, por ejemplo, los viene, ¿no? También le damos 5 pesos y 10 pesos, no sé, un peso. Al final no se junten 200. De esos 200 pues tienen que cumplir con sus obligaciones. Tienen que estar inscritos, presentar declaraciones, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, vamos a terminar estos y pasamos a la siguiente parte. Entonces, todas y todos estamos sujetos a múltiples impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, en San Luis Potosí expide un comprobante y no hay impuesto cedular. Pero en Guanajuato sí. En Guanajuato sí hay cedular y me tienen que quitar ese impuesto porque lo tengo que pagar. Y así, entonces hay estados donde tienen más impuestos y hay estados donde tienen menos impuestos. Estoy sujeto a múltiples impuestos dependiendo del estado. Entonces, cuando un contador lleva a una persona, sí, está al pendiente de dónde está prestando sus bienes o sus servicios, porque dependiendo del estado donde lo esté haciendo, pues va a ser un diferente gravamen. Entonces, los impuestos federales pues, son para todos, pero los estatales son diferentes tanto en Guanajuato o en algún otro estado. Y todo esto está en la Ley de Coordinación Fiscal. Esa Ley de Coordinación Fiscal busca evitar problemas o afectaciones con las múltiples tributaciones. Y también tenemos tratados internacionales para evitar la doble o múltiple tributación. Eso es algo importante. México tiene celebrados varios tratados. Es decir, si yo pago impuestos en Estados Unidos, pues ya no pagar impuestos dobles aquí en México, sino a lo mejor solo la diferencia. ¿Vale? Y todo esto está en ley, ya lo quedamos. Es facultad del Estado establecer las contribuciones a nivel federal, estatal. Estas contribuciones, ya vimos, recaen sobre personas físicas o morales. Las físicas tenemos asimilados que no son profesionistas, tenemos asalariados, tenemos docentes, tenemos muchas personas y tenemos las empresas, ¿vale? Entonces, todas ellas están sujetas al poder del Estado por medio de la ley que se crea en atención a un proceso legislativo. Y está sujeto entonces todo lo que estamos comentando al principio de legalidad. La autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite y el contribuyente todo lo que la ley no le prohíba. ¿Sale? Entonces, ¿sí puedo dejar de pagar impuestos? Pues no, no puedo dejar de pagar impuestos, porque por el contrario, la ley me obliga a pagarlos. ¿Puedo dejar de inscribirme? Pues no, la ley me obliga a inscribirme y la autoridad pues solo me va a molestar de acuerdo a las facultades o atribuciones
que la ley le concede o le permite, ¿sale? Entonces, pues con eso vamos a terminar esta parte. Vamos a pasar a la segunda, ¿sale? Bueno, voy a retirar esta presentación. Lick, Sí, yo adelante. tengo una duda sobre la que estábamos viendo ahorita de la múltiple tributación. Claro que sí, adelante. Nos estaba diciendo que, pues, que si llega a faltar un excedente, solamente, o un faltante en este caso, tenemos que pagarlo. Pero si se pasa, entonces se queda así como está o no lo regresan. Normalmente nos lo van a regresar. Tenemos que hacer el procedimiento. Por ejemplo, si en Estados Unidos pagué, ¿verdad? Por ejemplo, México tiene más altos impuestos, ¿eh? Pero, por ejemplo, supongamos que en Estados Unidos pagué un 30% de impuestos y México me cobra un 30% para evitar la doble múltiple tributación, pues entonces me van a devolver. De entrada México me va a cobrar el 30%, ¿sale? Sí lo voy a pagar doble, pero ya hablamos de la devolución, ¿verdad? Entonces después voy a pedir que me regresen ese 30% que pagué en exceso. Si no me lo quieren regresar, entonces ya contratamos a un abogado o una abogada para que nos litigue ese procedimiento, ya sea vía recurso o vía juicio contencioso. ¿Sí? Gracias, Lick. Ok. Y las diferencias de contribuciones, bueno, pues quién en específico, quién las realiza, quién calcula esas cantidades, bueno, pues ya les comenté, o el CP, o licenciado o licenciada en negocios internacionales. Sí, adelante, Stephanie, ¿tenía duda? Eh, Pero entonces esa devolución de ese excedente que se paga de impuestos no se hace, no se solicita en ese momento, sino hasta que se hace la declaración anual. Sí, hasta que se hace la declaración exactamente. En ese momento no todo van a regresar. El Estado siempre se queda con el dinero un año o una fracción. Bueno, pues a lo mejor se generó en diciembre, pues del año, o unos meses del año siguiente no lo regresa. Así, el sistema fiscal está hecho para que el Estado gane, ¿sí? Para que el Estado tenga ventaja. Entonces sí, siempre el Estado nos va a cobrar de más y siempre se está quedando con nuestro dinero. Sobre todo de las personas que más se quedan con el dinero son de los asalariados y asalariadas, ¿eh? Porque un asalariado o asalariada, de la mayoría que conocemos, no le alcanza, ¿verdad?, su salario para tener a un hijo o una hija en una escuela privada y estar deduciendo las colegiaturas, ¿verdad? Tampoco le alcanza para ir a un hospital privado, a un médico privado, eh, pues a lo mejor tampoco le alcanza para un buen servicio funerario o un seguro o, o algo por el estilo. Entonces, en los asalariados el Estado casi siempre se queda con todo y no les regresa nada, porque no, incluso muchos asalariados no conocen que tienen derecho a deducir, ya que se les regrese su dinero, ¿sale? Entonces es el régimen, la verdad, más agresivo, es el régimen que afecta más a las personas, el régimen de asalariados. No les informa, no conocen, no les alcanza para poder deducir. ¿Sí? Entonces el Estado casi siempre se va a quedar eh, con el dinero de los asalariados, ya no le regresa nada. Yo creo que si ustedes preguntan a alguien que sea asalariado o asalariada, a lo mejor ni sabe que tiene derecho a que le regresen cada año lo que se gastó en esos conceptos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Sale? Muchas gracias. Vamos a pasar a lo siguiente. Voy a detener la